Vamos a hablar en esta ocasión acerca del sistema operativo. El sistema operativo, como bien sabemos, es el recurso principal que tiene todo sistema de cómputo. De nada nos va a servir tener un equipo de cómputo que sea el más moderno, el más sofisticado, si este equipo no cuenta con un sistema operativo. Debe de haber una relación entre el hardware y en este caso el software, que estamos hablando ahorita del sistema operativo. Es decir, si yo tengo un sistema operativo, debe de ser compatible con el hardware que queramos utilizar. Entonces, siempre tiene que haber esta relación entre el hardware y el software. Como estamos mencionando que el sistema operativo es la parte principal de todo sistema de cómputo. Y aquí tenemos una definición. Nos dice que el sistema operativo son un conjunto de programas que controlan los recursos de una computadora. ¿Cuáles son los recursos de una computadora? Nosotros tenemos, por ejemplo, una pantalla. Esta pantalla, este monitor es un recurso. Tenemos nuestra unidad central de proceso, nuestro CPU, también es otro recurso. Contamos con un teclado, que también es un recurso. Pero además tenemos, por ejemplo, no sé, un mouse. Este mouse también es un recurso. Podríamos tener, por ejemplo, una impresora. Es decir, todos los elementos que nosotros tengamos adicionales van a ser, todos se les van a conocer como recursos. Podemos también tener, por ejemplo, una cámara, que también es un recurso. Podemos tener inclusive una bocina, que esta bocina de igual manera es un recurso. Entonces, todos estos elementos que estamos poniendo aquí, que son recursos, tienen que estar controlados por alguien. ¿Por quién van a estar controlados? Pues por el sistema operativo. Y esto que está siendo controlado, o los programas que controlan a estos recursos, van a tener un nombre, y ese nombre van a ser precisamente controladores. También se les conoce como drivers. Entonces, todos los recursos que tenga nuestro equipo de cómputo van a estar siendo manejados o administrados por estos controladores, que son los programas que van a controlar a estos recursos. Es decir, van a decir en qué momento entra uno, en qué momento está en espera, en qué momento vamos a obtener una respuesta de alguno de ellos. Pero además de que el sistema operativo va a controlar todos estos recursos, va a realizar una tarea muy importante, que es establecer una comunicación del hombre con la máquina. ¿Cómo que va a establecer una comunicación del hombre con la máquina? Esta persona le va a hacer peticiones al equipo de cómputo. Este equipo de cómputo va a recibir esta petición y le va a devolver un resultado. Si nosotros no tuviéramos un sistema operativo, nunca podríamos comunicarnos con la computadora, y de igual forma la computadora no se podría comunicar con nosotros. Además de las múltiples tareas que realiza el sistema operativo, recuerden que manejamos diferentes idiomas. Nosotros tenemos un lenguaje humano, este tiene un lenguaje máquina, que más adelante veremos cómo se maneja este lenguaje máquina. Para hablar acerca de los sistemas operativos, podemos nosotros dividirlos o clasificarlos por diferentes elementos. Nosotros vamos a utilizar 3 diferentes clasificaciones: por el número de usuarios, por el número de procesos que pueden realizar y por el ambiente. Nosotros, de acuerdo al número de usuarios, vamos a considerar 2 tipos de sistemas operativos: aquellos que sean monousuarios y aquellos que son multiusuarios. En un sistema monousuario, solamente una persona es la que puede estar accediendo a la vez en este equipo de cómputo. Mientras que en un sistema multiusuario vamos a tener a diferentes personas, diferentes, valga la redundancia, usuarios, que van a poder tener acceso a nuestro equipo de cómputo. Si nos vamos por el número de procesos,
tenemos monoproceso o multiproceso. A estos procesos también se les llaman tareas. Es decir, tendríamos monotarea y multitarea. En un sistema operativo monoproceso o monotarea, tendríamos que estar aplicando un concepto que se le llama pila. En esta pila, lo que sucede es que vamos poniendo las tareas que se van a ir realizando una tras otra, y no va a realizar la siguiente actividad mientras no hayamos terminado la primera. Es decir, si esta tarea aún no se termina, no podemos empezar con la 2. Cuando esta tarea ya se haya terminado, entonces ya empezamos con la siguiente tarea, y así sucesivamente. Va terminando una, comienza la otra, termina esta, empieza la siguiente. Es decir, no vamos a poder avanzar de esta pila mientras no se haya terminado la tarea que se está ejecutando actualmente. En un sistema multiproceso, lo que tenemos es que se pueden realizar varias actividades al mismo tiempo. Es decir, no es necesario que termine esta tarea para poder ejecutar la siguiente. Y por último, tenemos, de acuerdo al ambiente, tenemos el ambiente 2 y el ambiente gráfico. Cuando hablamos de un ambiente 2, como ustedes recordarán, esta es la pantalla, y han visto, no sé, por ejemplo, películas en las cuales únicamente tenemos aquí un símbolo que se le llama prompt, que está esperando que nosotros pongamos las instrucciones y se van ejecutando conforme nosotros las vayamos escribiendo. Únicamente tenemos que estar escribiendo las órdenes y nuestro equipo de cómputo las va ejecutando. En un ambiente gráfico, por el contrario, no es necesario que nos aprendamos perfectamente la instrucción, porque va a tener una serie de dibujitos, las cuales nos van a permitir realizar las tareas, o también pueden tener una serie de menús, las cuales nos van a estar facilitando también las actividades. Cuando estamos hablando de esta clasificación, no significa que un sistema operativo sea mejor que el otro. Se utilizan para diferentes actividades. Imaginémonos por un momento en un banco. No podríamos estar realizando varios procesos al mismo tiempo, varias transacciones, por ejemplo, de cuentavientes. Tendríamos que estar esperando a que se ejecute una transacción para poder realizar posteriormente la siguiente. Entonces, vuelvo a repetir, no significa que un sistema operativo o una clasificación de este tipo de sistema operativo sea mejor que el otro. Ahora bien, nosotros vamos a estudiar el sistema operativo Windows, y con estas clasificaciones que tenemos, ¿cómo podríamos definir a este sistema operativo? Observa las definiciones que tenemos aquí, las clasificaciones que tenemos del sistema operativo. Entonces nosotros podemos decir que Windows, de acuerdo a esta clasificación, es un sistema operativo. Recuerda que es de la familia de Microsoft. Entonces es un sistema operativo de la familia Microsoft que ¿cuántos usuarios puede trabajar al mismo tiempo? Tenemos monousuario y multiusuario. En este caso Windows, como podemos ver, es un sistema operativo multiusuario. Entonces es un sistema operativo multiusuario. ¿Utiliza únicamente un proceso a la vez o puede realizar varios procesos? Tú puedes ver, por ejemplo, cuando estás haciendo alguna tarea, puedes asimismo estar escuchando música, puedes estar viendo algún video y al mismo tiempo estar escribiendo en un programa como Word. Entonces quiere decir que es multiproceso. Entonces es un sistema operativo multiusuario, multiproceso, y que finalmente este sistema operativo tienes que escribir las órdenes o te aparecen diferentes imágenes gráficas. Como bien recuerdas, tenemos diferentes imágenes gráficas. Entonces Windows vamos a definirlo como un sistema operativo multiusuario, multiproceso y que trabaja en un ambiente gráfico. Y bien, ahí tenemos entonces la definición de Windows. Como puedes observar, nos estamos basando en la clasificación que tenemos en los diferentes sistemas operativos. Vamos a ver algunas partes que nos van a interesar acerca del sistema operativo de Windows.
Vamos a analizar lo que es su interfaz, vamos a ver algunas ventanas, las partes que conforman una ventana. Posteriormente vamos a ver lo que son los archivos y las carpetas para finalmente trabajar con algunas teclas importantes que tenemos dentro de nuestro sistema. Esta que tenemos aquí es nuestra interfaz de Windows. Como puedes observar, todo aparece dentro de un área que está perfecta delimitada. Esta área que se encuentra aquí delimitada es lo que nosotros vamos a conocer como nuestro escritorio. Entonces, a esta zona que tenemos en esta parte la vamos a llamar escritorio. Dentro del escritorio nosotros podemos realizar o podemos poner diferentes elementos, como pueden ser cada uno de estos dibujos, de estos símbolos que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un símbolo, aquí tenemos otro, acá tenemos otro. A estos símbolos que estoy mencionando y que estoy señalando, les vamos a llamar iconos. Un icono, como puedes ver, es una representación gráfica, ya sea de un archivo o de una carpeta. El archivo puede ser de diferentes tipos, pueden ser documentos, pueden ser imágenes o pueden ser programas. Pero los iconos lo que están haciendo es una representación gráfica de ese archivo, ya sea una carpeta o ya sea un programa. Por ejemplo, aquí estoy apuntando a una carpeta, mientras que de este lado estoy apuntando a un archivo, que en este caso es un programa. Acá tengo otra vez, estoy apuntando hacia otro archivo, que en este caso es un documento de texto. Debajo de nuestro escritorio tenemos lo más conocido, que es nuestro botón de inicio. Este botón de inicio va a contener todo lo que son los programas con los que cuenta nuestro sistema. También tenemos un área para buscar, para que nosotros podamos escribir y el sistema automáticamente nos busque algún programa o algún archivo. Tenemos nuestras vistas. Por medio de las vistas nosotros podemos, por ejemplo, crear nuevos escritorios, establecer la manera en la que queremos que se visualiza, en este caso Windows. Toda esta zona que tenemos aquí, toda esta zona, son programas que se encuentran actualmente en uso o que se están ejecutando actualmente. Como puedes observar, en cualquier momento yo puedo darle un clic a cualquiera de ellos y este archivo o este programa se va a ejecutar, se va a volver a mostrar dentro o encima de nuestro escritorio. También contamos esta parte, que es nuestro panel de tareas, y finalmente tenemos una serie de iconos, que esta serie de iconos que tenemos de este lado son programas que se ejecutan desde un inicio. Y hasta el final, este cuadrito que tenemos de este lado es nuestra área de notificaciones. Ahora bien, ya vimos los diferentes elementos con los que cuenta nuestra interfaz de Windows. Pero si bien sabemos, Windows significa ventana. Quiere decir que todos los programas dentro de Windows se van a ejecutar precisamente dentro de estos elementos, dentro de una ventana. Entonces vamos a abrir una ventana, la que sea. Voy a utilizar para ello aquí mi barra de búsqueda. Y aquí vamos a escribir, por ejemplo, no sé, blog de notas, por ejemplo. Aquí está. Observa cómo por medio del cuadro de búsqueda yo puedo establecer o poner algunas definiciones para que me lo busque y automáticamente me ejecute ese archivo. Aquí ya tengo yo, por ejemplo, el blog de notas y vamos a analizar las diferentes partes que conforman a esta ventana. Todos los programas que se ejecuten dentro de Windows van a estar ejecutándose dentro de una ventana. La ventana es una zona rectangular que está delimitando al programa que estemos ejecutando. Esta zona rectangular va a tener diferentes elementos. En primer lugar, como puedes observar, es toda esta orilla que le vamos a llamar bordes. Los bordes
además de estar delimitando nuestra ventana, nos permiten realizar diferentes tareas. Por ejemplo, si yo el puntero del mouse lo pongo exactamente encima de uno de estos bordes, observa cómo me está cambiando la forma de mi puntero. Ahorita me está apareciendo con una doble flecha, lo cual significa que si yo arrastro, arrastrar significa presionar el botón primario y al mismo tiempo mover el ratón, observa que puedo estar modificando el tamaño de mi ventana. Me pongo en los bordes laterales, me puedo poner en el borde superior o en el borde inferior, y de igual forma van a estar cambiando el puntero en lo que yo puedo hacer para modificar el tamaño de mi ventana. Si me pongo en una unión, en un vértice que se encuentre, observa que mi puntero me aparece de forma diagonal, en el cual me está indicando que puedo modificar tanto vertical como lo ancho de mi ventana. También tenemos esta zona de aquí, en la zona superior, la cual va a ser nuestra barra de título. Todas las ventanas tienen su barra de título, la cual nos está indicando el nombre del programa que se está ejecutando. Como puedes ver aquí me aparece el bloc de notas y el nombre del archivo, que en este caso, si es que lo tiene, me aparece del lado izquierdo. Aquí me está diciendo que sin título. Quiere decir que no he grabado aún mi archivo, por eso no tiene un título. Muchas ventanas van a tener una barra de menús o una cinta de opciones. Como aquí lo podemos ver, tiene nuestra barra de menús, pero va a haber otros programas que van a tener una serie de fichas que les vamos a llamar cinta de opciones. En la parte inferior tenemos una barra de estado y en la esquina superior derecha tenemos estos tres botones que son muy importantes, que es el botón de minimizar, el botón de maximizar y el botón de cerrar. El botón de minimizar me sirve para, como su nombre lo indica, hacer más pequeña la ventana, mandarla al panel de tareas. Por ejemplo, aquí ya no es que desaparezca, sino que se envió al panel de tareas. El botón de maximizar va a hacer que la ventana utilice por completo todo el tamaño del escritorio, y observa que cuando ya está maximizada me desaparece el botón de maximizar y ahora me aparece este que se llama restaurar. Y finalmente tenemos el botón de cerrar. Si yo le doy clic aquí, lo que va a hacer es cerrarme el archivo. Ahora, nosotros vamos a tener en Windows, vamos a estar trabajando con dos elementos muy importantes, que son los archivos y el otro elemento muy importante van a ser las carpetas. Entonces es muy importante que aprendamos a diferenciar entre archivos y carpetas. Un archivo va a ser aquel que va a contener información. ¿Cómo que va a contener información? Pues, por ejemplo, una carta, un trabajo de investigación, un dibujo, una imagen, música, video. Todos esos contienen información. A esos van a ser nuestros archivos. Y los archivos deben de tener siempre, o deben de estar identificados por un nombre. Después vamos a tener un punto que no es necesario que nosotros se lo pongamos. Y vamos a tener una extensión. Generalmente el nombre del archivo nos debe de indicar el contenido de este. Por ejemplo, si yo le pongo a un archivo resultados de NFL, el nombre de mi archivo me está indicando el contenido. Quiere decir que es una información de cómo quedaron, por ejemplo, los partidos de la NFL. Y la extensión me va a decir el tipo de archivo que es. Muchas veces me está indicando también el programa en el que fue creado. Por ejemplo, si yo tengo una extensión que sea docx, significa que ese archivo fue creado en Word. Si tiene una extensión, por ejemplo, JPG, significa que ese es un archivo de imagen. Pero recuerda, el nombre me debe de indicar el contenido de mi archivo y la extensión me tiene que indicar qué tipo de archivo es. En la extensión generalmente se la pone el programa que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, Word automáticamente le va a poner la extensión docx. Si utilizamos, por ejemplo, Excel, automáticamente le va a poner la extensión xlsx. Y así sucesivamente. Bien, y las carpetas, como tal, no contienen información así como lo tienen los archivos. Las carpetas lo que me permiten es
organizar mi información. ¿A qué me refiero con organizar la información? Cuando nosotros tenemos por ejemplo, un cajón en nuestra casa, y en este cajón vamos metiendo todos nuestros papeles. Me llega una factura, la meto en ese cajón. Llega un certificado de la primaria, la secundaria, la meto también en ese cajón. Algunos boletos los meto en ese cajón, mi acta de nacimiento, recetas, etcétera, etcétera. Toda esa información la estoy metiendo en el cajón. Entonces, como puedes observar, este cajón no se encuentra organizado. El día de mañana que yo quiera buscar mi certificado de prepa, pues voy a tener que buscar dentro de toda la información que tengo en ese cajón, todos los archivos, todos los papeles, voy a estarlos sacando. Me va a costar más trabajo poderlo encontrar. ¿Se ha perdido? No, porque sigue ahí en ese cajón, pero va a ser muy difícil que yo lo encuentre, o sea, me va a ser más complicado encontrar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si dentro de ese cajón yo le creo unas divisiones en las cuales les pongo, por ejemplo, facturas, otra división que diga datos, papeles personales, otra que diga académicos, y así sucesivamente? De esta manera, yo tengo mi certificado, pues lo metería dentro de donde dice académicos. Y el día de mañana que yo quiera buscar mi certificado de prepa, pues no lo voy a buscar en la división que dice facturas, lo voy a buscar precisamente en académicos. Entonces, como puedes observar, estas divisiones dentro de nuestro sistema Windows, podríamos llamarlas que son las carpetas. ¿Para qué me están sirviendo las carpetas? Entonces me están sirviendo para organizar mi información. En la siguiente clase vamos a aprender a trabajar precisamente con los archivos y las carpetas. Por lo pronto, no olvides tomar tus notas, y si tienes alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que estamos trabajando, me puedes contactar para poderte ayudar a solucionar estas inquietudes.